¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Programa Sin Anestesia. Hoy vamos a hablar sobre esta indignante decisión del fiscal de la Nación interino, Juan Villena, de archivar la investigación contra Martín Vizcarra por el caso de la compra irregular de pruebas rápidas, ¿no? Como sabemos, estos test serológicos arrojaban falsos negativos, con lo que si tú tenías una prueba rápida negativa, no te atendían en su momento durante la pandemia de COVID-19. Es decir, tener una prueba negativa, una prueba rápida negativa era prácticamente sinónimo de muerte. Así para decirlo sin anestesia. El dominical Panorama reveló que el 24 de abril, eh, Villena recibió en su despacho una pesquisa a esta compra irregular, la cual no tomó en cuenta y pese a ello archivó la investigación el 31 de mayo. Aquí podemos ver el tema que se ha abordado en Expreso. Ignoró pesquisa clave, Villena ignoró pesquisa clave, premio previo, archivar el caso de pruebas rápidas. Es sumamente importante tocar este tema porque si no se hubiera adquirido estas pruebas, quizás hubiéramos salvado miles de vidas de peruanos. Para conversar al respecto, hemos convocado al doctor en salud pública Omar Neira, quien ha estado muy de mano en esta entrevista. ¿Qué tal, doctor Neira? ¿Cómo está? Aarón, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto y gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Quería comenzar, doctor, por esta última información que ha salido, que el 24 de abril llegó a manos de Villena, una pesquisa sobre la compra de las pruebas rápidas que evidenciaba irregularidades y pese a ello él no tomó en cuenta y de todas formas archivó la investigación en este caso. ¿Usted qué opina al respecto? Lastimosamente, la Fiscalía no vela por el Estado de Derecho, no vela por el verdadero interés de defensa del derecho del ciudadano y vemos que en los últimos años nada, juega un partido político más a sus intereses y entonces claramente ante evidencias, estos no son supuestos, de la decisión de política en política sanitaria del gobierno de Vizcarra, donde hay muchos hechos que van contra la norma legal en el Perú, norma de contrataciones, ni qué decir de los aspectos científicos, pues que no haya querido investigar es realmente inaudito, irreprochable, ¿no? Que un fiscal de la nación por lo menos no quiera hacer la acusación fiscal para investigar. Veamos, ¿qué hubiera sucedido, doctor, si es que no se hubiera dado esta compra irregular de pruebas rápidas? Si es que el Perú, como usted recomendó en su momento, usted fue uno de los primeros que salió a, a la televisión a denunciar el mal uso, la mala compra de esas pruebas rápidas. ¿Qué hubiera pasado si el Perú hubiera pruebas moleculares en vez de rápidas? Mira, antes de poder hacer ese ensayo académico, creo yo, a ver, después de 4 años, ya no hay gente que defiende el uso de pruebas rápidas. ¿Cómo ha cambiado, no? O sea, cómo, bajo algún dicho de algún político diría, ¿cómo ha cambiado Pelón a Perú? Tú recuerda que en marzo del 2020 gran parte de la prensa, gran parte de los científicos, de la academia y políticos avalaron esa compra. Hoy ya nadie sostiene que había que usar esas pruebas rápidas. Eso es un punto importante que hay que tener en cuenta. Nadie ya discute que fue un error. Claro, siempre hay por ahí ayayeros de Vizcarra que dicen no había pruebas moleculares, era difícil y el mundo era nuevo y que sé yo, sobre eso podemos desarrollar, pero para responder a tu pregunta, en el ensayo académico, aquello que hicieron otros países y aquello que se proponía en este país, identificar rápidamente a las personas, sobre todo vulnerables, darles atención médica de primer nivel posiblemente, y algunos hospitalizarlos, pero un paciente al ser diagnosticado rápidamente y reciba su atención médica, llámese, por ejemplo, administración de oxígeno hospitalario, no UCI, no empeoraba su caso y posiblemente podríamos haber salvado miles de vidas.
Esa es la realidad. Las pruebas rápidas no permitieron que las personas, sobre todo vulnerables, llegaran a tiempo a un tratamiento médico. Y eso era lo que proponíamos en su momento, porque era lo que había que hacer en todo el mundo. Y ahí se han creado mitos. La gente cree que hay que ser extraterrestre, astronauta para manejar un laboratorio molecular. Un laboratorio molecular para hacer estas pruebas, un chico de secundaria de Estados Unidos o Europa lo hace cotidianamente en sus cursos de biología molecular. No es wow. Acá se creó un mito de que no había laboratorios, que era muy complicado, que no existía. Todo eso es falso y es demostrable con hechos. Pregúntale a un biólogo molecular y te va a decir que no es tan complejo, requiere un cierto expertise. Claro, había un virus, pero no es complejo. Habían pruebas. En el file de Perú Compras está propuestas de compañías coreanas que ofrecían millones de pruebas moleculares, con laboratorios incluidos. Ahí está. O sea, es falso que dicen que no había. Sí había. Es otro mito que hay que romper. Rompimos el mito de que las pruebas serológicas podían ser útiles. Hoy nadie concibe eso, pero hay que romper el mito. Sí habían pruebas moleculares, difícil, pero se podía acceder en el mercado mundial, ¿no? Claro, y en ese sentido, usted mencionó en una entrevista precisamente con este diario que Colombia envió un avión. No eran fáciles, evidentemente, de conseguir, pero sí había cómo adquirirlos, ¿no? Por una razón, Colombia envía porque no había tránsito frecuente de aviones. Recuerda que solo México tenía abierto el aeropuerto, había que hacer hacia México y DF y bajar a esta zona del Perú. Entonces, el gobierno colombiano decide enviar un avión militar a las pruebas que había conseguido para traerlas. O sea, eso hacían los gobiernos si realmente les interesaba hacer una política sanitaria. Pero acá, el gobierno, parte de la prensa, parte de la academia y los científicos avalaron eso. Muchos hoy deben salir a decir por qué avalaron, o sea, cuál fue el interés de avalar algo que no. El que diga no había prueba es falso, habían pruebas en el mundo. Claro. Doctor, en ese momento, cuando se decidió comprar las pruebas rápidas, ¿cuál era el plan que existía? ¿Cuál era la estrategia? Tú tenías un resultado negativo de esta prueba rápida y no recibías atención. Al 18 de marzo, la política sanitaria en documentos es que el diagnóstico se hacía con pruebas moleculares. Ujú. Después de esa decisión y la reunión de comprar pruebas rápidas, cambia la política sanitaria para incluir las compras, pero además establecer que si tú ibas al sistema sanitario, te hacían una prueba rápida, por cierto. Si salías negativo, te ibas a tu casa una semana para ver de regresar si tenías síntomas, para ver si era o no COVID. En esa semana la gente moría porque llegaba tarde con 70 de saturación y pues nada, llegaban muertos al hospital. Entonces, la política sanitaria, hay un cuadro, hay un anexo 2 de una resolución que sale el 28 de marzo que establece un cuadro y dice, si tú tienes síntomas, vas al hospital o al centro, a un servicio de salud, cosa que se cerraron los primeros niveles de atención. Si tu prueba es negativa, chao, te vas a tu casa. Y la mayoría de gente contagiada daba negativo porque esta prueba no diagnosticaba. Así de sencillo. Doctor, pero no era lo más, el sentido común no era tratar a todos los casos como si fueran COVID. En su momento, cuando ya deciden comprar, y ahí está esta dificultad, eso es lo que les propusimos. Cualquier contagio en ese momento era SARS-CoV-2, por ahí algo de influenza debe haber sido, pero el 90 y tantos por ciento era COVID y había que tratarlos a COVID, pero no quisieron atender por proteger la compra de pruebas rápidas. Cambiaron protocolos solo para favorecer la compra esta que deciden, que es una decisión política en el seno del gobierno que escapa a salud, porque la ministra de Salud renuncia a raíz de esto, y es una decisión que hay que responsabilizar al presidente de ese momento, que es Vizcarra, y la gente que lo apoyó. O sea, eso fue una decisión de política sanitaria de que las personas no se atendieran oportunamente, por ende no llegaron a tratamientos médicos que les podrían haber salvado las vidas, ¿no? Claro, hablamos de una reunión que se llevó a cabo en el MEF, en el Ministerio de Economía, estando presente María Antonieta Alba, ministra de Economía en ese entonces,
Martín Vizcarra y representante de las empresas chinas. Ahí fue donde se acordó la... Sí, y este país realmente a mí a veces me quita toda esperanza de ser viable, porque ¿qué presidente de la República se reúne con proveedores, saca las pruebas rápidas? Que un presidente y su ministro de Economía se reúnan para comprar algo, educación, agricultura, lo que sea, deciden cambiar la política de ese sector en ese momento y terminan comprando a esas personas con las que se reunió. Dime, ¿eso no es suficiente como para ver que acá hay indicios serios para investigar? O sea, imagínate a Dina Boluarte hoy que se reúna con proveedores de cualquier circunstancia y en horas posteriores o al día siguiente salga una orden de compra para esos proveedores. ¿Qué diría el país? Pero no, acá nadie se escandalizó por eso, salvo algunos que hicimos y pedimos que se rectifique, pero no quisieron escuchar, ¿no? Usted señaló efectivamente lo que manifestó la ex ministra Elizabeth Nostroza ante el Parlamento, ¿no? Ella dijo que se politizó el caso de la pandemia y que las pruebas rápidas mataron a miles de peruanos. Correcto. A partir de ahí se politiza y sale una defensa del gobierno, de mucha gente allegada al gobierno, académicos y científicos y universidades, a defender esa compra y se politiza y sale todos los días, había una discusión en los medios de las pruebas rápidas. Tú recordarás, fue una lucha para algunos incansable de cambiar la estrategia que nunca pudimos y nada, politizado un tema tan científico como este, terminamos siendo el país con el mayor número de fallecidos porque se politizó y no se siguió la evidencia científica para la toma de decisiones, ¿no? Usted que conoce de todo el sistema, no solamente de salud pública local, sino internacional, ningún país tuvo como método principal de descarte de COVID las pruebas rápidas. Ningún país utilizó como política central de diagnóstico en esa fase de la pandemia estas pruebas rápidas serológicas de anticuerpos. Porque mucha gente entiende que eso es otro mito que hay que responder cuando dicen las pruebas rápidas de antígeno. No, las pruebas de antígeno son otra cosa, vienen meses después. No, son serológicas de anticuerpos. Para este tema no tenían utilidad. Tienen una utilidad en el campo académico para ver luego tamizaje, población que se contagia. Tienen otros usos, pero para eso no, ningún país de los que yo he podido revisar, y son la mayoría de países de la región y del mundo, utilizaron las pruebas rápidas estas de anticuerpos como política central de su método de diagnóstico, ¿no? Y es porque la ministra Nostroza no quiso aceptar la compra de esas pruebas rápidas que finalmente sale del cargo e ingresa a Zamora, ¿no? Uno de los principales... Y es lo que ha declarado, ¿no? Es lo que ha declarado la ministra, la ex ministra de Salud de Nostroza, ¿no? Ella ha declarado en una comisión de Congreso, Fiscalía, me parece, que ella no está de acuerdo con este cambio de dirección y de política y no está de acuerdo con esa compra, nada, termina renunciando o la terminan renunciando y entra pues un fantoche para poder hacer todo lo que quería hacer Vizcarra, ¿no? Y no decir no, porque lastimosamente es así, ¿no? Los cargos de ministro no necesariamente son para los más competentes, son cargos políticos de confianza y requieren esa confianza para decirle sí señor a un presidente si alguien asume sin tener competencias adecuadas, ¿no? Zamora llegó a decir que eran igualmente eficaces para detectar la enfermedad las pruebas rápidas que las moleculares, ¿no? Vergonzosamente para la comunidad científica peruana, y así nos vieron, llegó a decir tremenda aberración de que iban a plantear a la OMS que se utilizaran como pruebas de igual valor que las pruebas moleculares para ese trabajo, para ese diagnóstico oportuno. La historia es otra, ¿no? Ahora, parece que ya no hay esperanzas, ¿no? Porque Villena ya archivó la información, sabemos que no tomó en cuenta esta pesquisa, pero debemos apuntar al Parlamento, ¿no? Que hay un informe de la Comisión de Fiscalización. Un congresista puede hacer suyo ese informe y presentar una denuncia constitucional contra Vizcarra.
Sí, pues la fiscalía, como comenzábamos, está completamente politizada, tiene sus intereses, por ahí no hay un camino. Pero hay varias investigaciones en el Congreso, o sea, está varias comisiones que han ido, pero se han ido dilatando porque, claro, deben haber algunos intereses que juegan que esto no fluya, pero hoy tranquilamente un congresista puede hacer suya toda esta investigación y para mí los hechos sólidos son de atentado contra la salud pública, esta decisión. Es muy verificable, no hay mucho que suponer. Es una decisión hecha y esos son por lo menos 15 años de cárcel en los cuales a través de política sanitaria se hizo una decisión inadecuada y como tal, o sea, eso es una denuncia constitucional que cualquiera de los 130 congresistas lo podría hacer si quisiera y le interesara no solo buscar responsables, sino es importante, es algo que yo vengo reiterando, aprender de esto para que no vuelva a suceder. Porque, ¿qué sucede si no pasa nada? Cuando suceda esto, porque va a pasar otra vez, cualquier político tomará la decisión que quiera y sabe que no le pasa nada porque hay este antecedente, ¿no? Y en eso hay que presionar. O sea, idealmente debería hacerse una comisión COVID, no política, técnica, que investigue los hechos de pruebas rápidas, de oxígeno, de vacunas. Lo de vacunas es otro escándalo inconmensurable que hoy se utiliza como ejemplo de no hacer eso en las carreras de salud pública en el mundo. Pero necesitas una comisión técnica, no política, que sensibilice e informe al país qué sucedió. Gran parte, no digo todos, gran parte de los fallecidos pudieron salvarse con una política sanitaria distinta, aquella que manda la evidencia, aquella que estaba disponible. Falso para los que dicen no, era nuevo, no se sabía, era un virus respiratorio, más o menos sabíamos cómo se comportaba para tomar decisiones de política. Los países que confiaron en su data, en su evidencia, están ahí. No tienen el nivel de mortalidad que tiene el Perú, ¿no? La Procuraduría se ha requerido un reexamen y que se reabra este caso, ¿no? Por los delitos de colusión y negociación incompatible. Usted señala atentado contra salud pública, que eso sería, que eso está yo creo, sí, yo creo que hay hechos más sólidos, comprobables en estos documentos, para afectar la salud pública de la población peruana. A ver, cambiar la política sanitaria para hacer una compra ya es suficiente para poder investigar y acusar a quien toma esa decisión. Y eso está en hechos. Está en hechos. Entonces, los congresistas no pueden quedarse solamente en la indignación, en la declaración para la pompa, sino presentar esta denuncia de una vez, ¿no? Si no, también serán cómplices de Vizcarra. Deberían, ¿no? Deberíamos confiar en algún congresista que realmente cree que acá hay mucho que investigar y tal vez acusar para aprender de estos errores y no volver a repetir, que pueda hacer una acusación, hacer suya. Hay una investigación de la Procuraduría del Procurador ENCO, la Comisión de Fiscalización, la Comisión COVID, la denuncia inicial que hizo la doctora Ampuero. Hay todo un sinnúmero de hechos previos que puedan ser tomados por un congresista para hacer suyo, ¿no? Esperemos que alguno tenga la suficiente valentía para poder, digamos, hacer esta denuncia y poder explicarle al país por qué terminamos siendo el país con el mayor número de fallecidos del mundo, ¿no? Ese es un hecho real. Claro, y todos tenemos, evidentemente, familiares que han fallecido a causa de este mal. Y las imágenes ejemplarizadoras de lo que ha ocurrido pueden reflejarse en lo pasado con el congresista, con el ex congresista Glider Ushñawa, ¿no? Que él se estaba ahogando y no lo atendían, ¿no? Porque tenía una prueba negativa. Ya, ese es el hecho real de la política sanitaria por cual llevó mucha gente a la muerte. Es un hecho real, no es un supuesto. Ya, eso le pasó, Aaron, a miles de peruanos. Le pasó a miles de peruanos. Y nos debería indignar como país. No podemos pasar la página simplemente porque hablamos de vidas, de personas. En la mayoría de países del mundo están investigando, hay comisión COVID, en la propia Estados Unidos están en pleno proceso de investigación, han sentado durante semanas a Fauci por su política sanitaria infausta, en muchos casos, sin evidencia, ya reconocido, ha dicho sí, pues, no había evidencia para tomar esto, y estaba ahí, o sea,
Pues la ciencia funciona así con datos, con datos. O sea, puede que algo puede aparentar que sí me da protección, pero no lo era así. Y entonces, ¿por qué no Perú, siendo el país más castigado sobre todo, 3 o 4 veces más el número de fallecidos que el terrorismo, merezca una investigación, ¿no? Sí, justo estaba revisando. A Fauci se le cuestiona haber recomendado el cierre de la economía o por dónde va más el asunto. Sí, haber obligado el uso de mascarillas, el cierre de colegios, la vacunación obligatoria, porque recuerda que la gente perdía trabajo, esto ya se ha judicializado y el Poder Judicial, la Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra esta medida, porque, porque la vacuna, o sea, según Fauci, protegía, si tú te vacunabas, protegías a lo demás, cosa que hizo también el Perú. Y no, para los que, a ver, yo promuevo la vacunación durante mucho tiempo que estoy en salud pública, lo he hecho, lo seguiré haciendo, pero aquella basada en evidencia, con sustento, esta de acá, se vacunó por vacunar y te obligaron a aquello, o sea, mi vacuna, Aaron, no te protegía a ti, no te protegía a ti. Y entonces, ¿cómo yo hacía daño a la salud pública si la vacuna solo para mí? Había que cambiar conductas, trabajar y claro, se sobrevacunó porque había que usar como lo han hecho los países nórdicos que han manejado muy bien, adecuadamente el número de dosis y ahí quedó. Pero países como Estados Unidos, Perú, han sobrevacunado y ahora hay toda esta crítica. Y Fauci le preguntan, o sea, ¿por qué tomó decisiones sobre evidencia no sólida para vacunar y revacunar y obligar a la gente? Entonces tú mides estados que obligaron y que no obligaron, Florida, California, Florida, y acá tiene que ver la política definitivamente, ¿no? Estado Republicano y demócrata. republicano, California demócrata, ahí se obligó, se cerró todo, el número de fallecidos es menor en Florida o va por ahí. O sea, entonces tú ves que esas políticas restrictivas que afectan todo lo demás no tuvo sustento y generó mayor prejuicio que beneficio, ¿no? Y ahora estamos viendo casos como el AstraZeneca que está siendo denunciada porque sus vacunas causan trombosis en unos casos, ¿no? Bueno, aceptaron, sí hay efectos adversos, los gobiernos no han querido hablar de efectos adversos, todo fármaco tiene efectos adversos, había que valorar. A mí me parece que el uso de 2 dosis para los que no se contagiaron era adecuado, yo me incluyo en eso, utilicé, tuve que viajar porque acá no había la dosis adecuada de la vacuna que yo creía era la adecuada en su momento, esto cambió constantemente, pero de ahí pasar a 7, 8 dosis irresponsablemente a gente joven que no lo necesitaba, me parece, me parece más que irresponsable. Y entonces es lo mismo, y eso se está investigando. O sea, preguntar cuál es la evidencia para hacer todo esto. O sea, no hay, y eso queremos en Perú, ¿no? Que se investigue todo ello para aprender de eso, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y para cerrar, quisiera que usted le dé un mensaje a los congresistas, a ver si se ponen las pilas de una vez, ¿no? Para los congresistas que siempre dicen nos importa el peruano, el vulnerable, el que menos tiene, acá está un hecho. Murieron 220.000 personas, muchas de esas miles de personas pudieron salvar y lo primero que nos gustaría a los peruanos es saber qué sucedió exactamente, para aprender de eso. A ver, ojalá que alguno tenga la suficiente dignidad y valentía para presentar una denuncia constitucional con estos hechos que a todas luces son concretas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Gracias, Aaron. Ok, amigos, muchas gracias por seguirnos en esta edición y mi reflexión es que no podemos pasar la página así de fácil, ¿no? Hablamos de más de 200.000 personas que han perdido la vida a causa de la nefasta gestión de Martín Vizcarra y tiene que haber responsables. Aquí se tiene que investigar y castigar. Muchas gracias, hasta la siguiente edición.